Pues seguimos con ustedes, queridos oyentes, en La Pica en Flandes, en Informa Radio, este programa para los veteranos de las Fuerzas Armadas, para el mundo cívico-militar, con temas muy sustanciosos. Y ahora mismo viene el Teniente General Pezamán con otro que también no nos va a dejar indiferentes, por supuesto, ni a nosotros ni a nuestros miles de oyentes, como es el tema de, bueno, entiendo que es el papel de las Fuerzas Armadas ante golpes de Estado institucionales, casi hechos desde dentro del propio Estado, ¿no? Pero bueno, el teniente general que centre bien el tema y escuchamos con muchísima atención, mi teniente general. Es un tema muy delicado porque alguien lo puede tomar por donde no va, ¿eh? No pretendo darle ningún protagonismo a las Fuerzas Armadas en esta situación, pero no cabe duda que hace falta que nuestros mandos actuales estén muy atentos y tengan mucho acierto en sus tomas de decisión, porque estamos en unos momentos, y no lo digo yo, lo está diciendo auténticas autoridades de la política, de la sociedad, intelectuales, ¿eh? Yo creo que estamos en el peor momento, mucho peor que cualquiera de los que hemos pasado ante la actitud de este gobierno, con su presidente al frente, y de todos los socios que no vamos a repetir porque ya resulta cansino quiénes son los que están dando esa mayoría al gobierno. Ya no voy a hablar tampoco de la forma cómo llegó este gobierno a, a ocupar el puesto que tiene, etcétera, etcétera. Bueno, lo que sí es cierto es que en lo que llevamos de mes o un poco más, parece que se han lanzado al asalto. Han ido programando, se ve que es una actividad que no surge en plan revolucionario de una impronta contra el auténtico ser de España, sino que esto es una cosa que está más o menos condicionada, pensada y planeada poco a poco, pero ahora se va acabando el tiempo, entramos en año electoral y hay que darse mucha prisa para conseguir votos de los que no tenían que votar, como son los que quieren desmoronar España, y hay que darles ámbito o darles sitio para que impongan sus criterios y se les facilite o se les perdone todas las barbaridades contra España, ¿eh? Porque he sido contra la Constitución y la ley es en una democracia lo que debe predominar por encima de todos los intereses. Bueno, pues esto no nos pilla de sorpresa a casi a pocos, pero ha sucedido ante una pasividad social pues que resulta poco menos que alarmante, ¿eh? Nos hemos ido encerrando en nuestros problemas domésticos de primera necesidad, y esto que es profundo, pero no afecta de una forma directa al día a día de cada familia española, pues parece que se deja de lado cuando es el, la, la causa de todo lo que también pasa después. Le echamos la culpa al exterior, a la pandemia, a la guerra de Putin y, en fin, a cantidad de cosas, pero lo que sí hay ahí subyacente es una intencionalidad que nada tiene que ver con los intereses de España y el peso específico que tiene que tener en la comunidad internacional. Bueno, pues esto hace ya 2 años, unos más de 1000 militares en retiro o situación de no actividad de todos los empleos, pero entre ellos más de 100 generales, hicimos un manifiesto que fue contestado airadamente, incluso con insultos por parte de la ministra de Defensa, que yo voy a decir que no éramos nadie para decir lo que
decíamos en aquel manifiesto, que estábamos diciendo la deriva, exclusivamente hace 2 años, la deriva que el gobierno de socialdemócrata o socialcomunista o separatista o etarra, bilduetarra, o como lo quiera llamar, estaba llevando a España. Aquello fue contestado, yo vuelvo a repetir, en distintas ocasiones, incluida en la ceremonia de la Pascua Militar por la ministra de Asuntos Exteriores, de Defensa, que nos tachó de, vamos, que estábamos en otro mundo, que no teníamos ni derecho a usar un uniforme y que estábamos dando una alarma y casi llamando a las armas. Bueno, esto no ha sido así, porque la realidad, la triste realidad, nos lo ha demostrado. Hay un artículo que escribí yo hace ya, y perdón por la referencia personal, con motivo de el golpe frustrado, aquel de 3 minutos y medio en Cataluña, de el 1 del año 17, que hablaba de la neutralidad del soldado. Por supuesto que los ejércitos y las Fuerzas Armadas no tienen que entrar en esas discusiones políticas y demás. Están para una misión constitucional bien aclarada y específica en el artículo 8 de la misma, de su título preliminar, pero no cabe duda que tiene que suponer una inquietud y una forma de ver cómo transcurren las acciones políticas para que las Fuerzas Armadas y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pues sepan por dónde van los tiros, que no les sorprenda. Esto de la utilización de la política de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de orden, pues no es exactamente lo que se entiende en la buena marcha democrática de España. Por supuesto que el responsable máximo entre todo tipo de políticas, la dirección y la ejecución, está el poder ejecutivo o el gobierno, pero hay una serie de poderes y hay una serie de instituciones supeditadas al poder político, pero que no es para hacer lo que quiera el político de turno, ni siquiera el gobierno de turno, que son del Estado. Están, desde mi punto de vista, tienen claramente su función apartidista, por supuesto, y por lo tanto, de acuerdo con las instrucciones y las decisiones que toma el gobierno, pues se hacen cantidad y se cumplen cantidad de misiones con los cuales pues no estás de acuerdo cuando estás en activo. Y voy a poner, por ejemplo, las famosas retiradas tanto del Kurdistán como de Irak, en las cuales pues la imagen de nuestros ejércitos quedaron muy dañadas por unas decisiones políticas que, por supuesto, a los militares y a mí en particular, que me tocó en las 2 ocasiones estar en primera línea, pues no me hacían ninguna gracia, pero eran decisiones que tenía que tomar el gobierno, que tomó, y luego pues el que daba la cara era el militar que estaba sobre el terreno. Pero en fin, todo eso está comentado y termino rápidamente por la situación actual, en los cuales pues estamos viendo la deriva y la crisis institucional de los distintos poderes del Estado de Derecho, de cómo se está realizando o intentando salir adelante con una discusión que no nos lleva a nada bueno, y ante esa situación es de temer que la política haga una utilización indebida de las instituciones o las organizaciones que dispone con fuerza. En esto lo comento porque ante
el rumbo que está tomando la situación política e institucional, pues hay un grupo de asociaciones, que ciudadanas, no de partidos políticos, que están organizando una manifestación en contra y para que se dé la palabra a los españoles y no se resuelva esto a tortas en el Congreso y involucrando además al Poder Judicial como lo está involucrando. Y entonces el día 21 de enero parece ser que se está haciendo una convocatoria que yo espero que sea respondida con arreglo a las inquietudes de la inmensa mayoría de todos nosotros para que se lleve a cabo unas elecciones nuevas y se resuelva esto con la voluntad de los españoles, no de los grupos políticos que además, como la política se ha convertido en matemáticas, pues es sumar votos con una serie de organizaciones políticas o partidos políticos que ya estamos viendo lo que quieren, ¿eh? La independencia, el destruir España y va contra la Constitución, contra la integridad territorial, contra todo lo que está legalmente constituido desde hace ya más de 40 años. Bueno, pues ante esa situación, yo creo que las Fuerzas Armadas, y vuelvo a repetir, y las fuerzas de seguridad y cuerpos de seguridad del Estado, pues tienen que estar atentos y sus responsables pensarlo bien, hacer sus propias valoraciones, porque pueden ser usados agarrándose al filo de la navaja por el gobierno para que le resuelva el problema. Digo esto porque a raíz del escándalo que se ha montado, pues ha habido algún representante del gobierno, no de un partido político, sino miembro del gobierno, en el que ha dicho que el gobierno utilizará todos los medios a su alcance para frenar esta contestación que ante las barbaridades que está haciendo se va a encontrar ese 21 de enero. Claro, todos los medios a su alcance, pues está la fuerza. Y la fuerza que se tiene en un Estado, pues está situada en esas dos organizaciones que hemos hablado, las Fuerzas Armadas y, y la Fuerza de Seguridad. Ante esa situación, pues yo humildemente pues avisaría a mis compañeros en activo pues que lo tengan presente, que pueden caer como ya ha pasado en una especie de trampa saducea, como pasó o como está sucediendo con ese Consejo de Información que ha hecho el Ministerio de Defensa para hacer el seguimiento de la Ley de Memoria Democrática, que es involucrar a un porrón de generales para que sean ellos los que propongan a quién le quitan una medalla, a quién los desentierran de un sitio y se lo llevan a otro, a quién hay que demonizarle, donde hay un monumento, una estatua o una calle que recuerde a este general o a aquel coronel que hizo un acto heroico en un momento determinado para que propongan su eliminación. Todo eso se lo pueden estar encargando y luego resulta que si alguien dice alguna barbaridad barbaridad para ellos, de cómo quitan a fulanito o a menganito de aquí que hizo este acto heroico, no, nosotros no, han sido los generales los que lo han quitado. Pues esa trampa saducea puede suceder ahora y ante una acción social, vuelvo a hablar siempre de la sociedad civil, pero que está harta de la deriva que estamos tomando,
pues cuando se manifieste le lance a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas armadas si hacen falta, para frenar esa contestación. Ante eso, pues una papeleta difícil tienen los mandos y tienen que actuar con mucha inteligencia, y yo les deseo mucho acierto antes de enfrentar a la parte española de los millones que somos, que queremos la España que queremos, ante los que quieren destruir la España que tenemos, pues que eso es donde tiene que estar la neutralidad del soldado. Tiene que estar con los que defienden la bandera de España, no queman las imágenes del rey, no quieren quitar el lenguaje español en sus centros de enseñanza, etcétera, etcétera. Ahí es donde tiene que estar las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad si hay en un momento determinado una confrontación, que espero que no, pero ante la posibilidad siempre hay que tener esa prevención. Y no quiero seguir con el tema. Ya con esto doy mi opinión de lo que puede pasar y lo que no debe pasar. Pues ahí queda dicho lo comentado por nuestro teniente general. Sin duda lo compartimos plenamente. ¿Quieren la mesa realizar algún comentario al respecto de estas cuestiones suscitadas? Sí. La verdad es que la situación es muy preocupante y hay que manifestar la preocupación. La situación es grave, tanto política como económicamente, que es un aspecto muy importante y que nos irá cayendo poco a poco a los españoles, ¿no? Es una preocupación constante la creación de problemas que no existían, el ver una memoria histórica parcial, el cambio que se está produciendo, que se intenta forzar a la sociedad mediante la confrontación de españoles, la demonización de la transición y de nuestra historia, y un lenguaje belicoso que se está cada vez agudizando más entre la clase política, que sin duda llegará después a las manos. O sea, que veremos una pelea dentro de poco en el Congreso, vamos, sin duda alguna. En fin, que situaciones muy graves que son para reflexionar y para estar preparados. Muchas gracias. Pues ahí queda dicho eso. La verdad es que es una situación, como bien se ha comentado, ante la cual hay que llamar a la cordura, ¿no? Y desde luego parece mentira que sean las Fuerzas Armadas o los veteranos que digan, por este camino vamos al enfrentamiento, ¿no? Y cada vez el lenguaje es más visceral, más vehemente, es verdaderamente lamentable. Y aquí, una vez más, se está demostrando los veteranos de las Fuerzas Armadas el papel moderador, el papel vertebrador, y que de luego que van a ir asumiendo poco a poco, porque es fundamental que se oiga esta voz, que es una voz de la sensatez y de la madurez y del amor a la nación frente a la irresponsabilidad de nuestros políticos. Dicho lo cual, rápidamente cedo la palabra a don Fernando para que desarrolle su tema. Adelante, don Fernando. Tenemos por delante aproximadamente 5 minutos. Disculpe la premura. Bueno, pues ya pasaremos a otro programa. Disculpe, don Fernando. Casi solo apuntarlo y también incidir un poco en esta grave situación del momento, en cómo se está queriendo robar a los españoles la Constitución por la puerta de atrás, esa Constitución que en su día se aprobó en referéndum y sus propios contrapesos legales que tiene, y que es muy importante esa manifestación del día 21, y es importante que haya mucha gente, muchas personas, y que espero que muchos veteranos estén allí. Y bueno, ya digamos un poco enunciando brevemente el tema, hay un documento que ha pasado muy desapercibido, se aprobó el 21 de marzo de este año, tras 2 años de trabajo, que se denomina Brújula Estratégica de la Unión Europea, y que puede considerarse la primera estrategia adoptada a nivel de la Unión Europea y un documento clave en la política común y de seguridad y defensa de la misma. Y pasó totalmente desapercibida porque esta aprobación se produjo a menos de un mes desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. Y como se aprobó sin incluir en el análisis esta nueva amenaza, a fin de evitar los retrasos que hubiera supuesto su revisión. Ya hemos dicho que llevaba 2 años de discusión.
Y bueno, se considera un documento importante para impulsar la capacidad de defensa de la Unión Europea, y en él destacan varias cosas. Primero, la necesidad de actuar con rapidez y firmeza en casos de crisis, mejorando la capacidad de decisión. Hay muchos problemas de lentitud en la Unión Europea cuando tiene que hacer algo, tomar alguna decisión. No hay los poderes presidenciales de Estados Unidos, hay una necesidad de una unanimidad de países con muchas veces intereses contrarios. La verdad es que es muy lenta. En este sentido de actuar con rapidez y firmeza se prevé establecer una fuerza de despliegue rápido con hasta 5.000 militares para casos de crisis y que se mantenga capacitada con la realización de ejercicios periódicos. También se busca aumentar la seguridad con el desarrollo de una mayor capacidad de inteligencia como con medidas frente a las nuevas amenazas, ciberataques y lo que se llaman amenazas híbridas, es decir, no digamos directamente ataques militares, sino digamos amenazas a la seguridad por otras vías. Y también en esa medida el incremento del gasto en defensa, destacando sobre todo el gasto en inversión y en innovación. Bueno, tenemos que decir que leyéndola uno descubre algo muy común que yo veo en muchos documentos de defensa aprobados a nivel político actual. Y es que a veces se diferencia muy poco en su lenguaje de documentos de marketing o estrategia empresarial. Y así empieza a hablar de acciones prioritarias divididas en 4 ejes o cestas, como actuar, garantizar nuestra seguridad, invertir y trabajar de manera asociativa. Y estas son un poco las líneas, digamos, un poco de este documento. Bueno, es un documento el cual me gustaría más tratarlo en profundidad, más en otro programa, pero que sigue pensando en que las amenazas a Europa están por los conflictos lejanos, donde, en los cuales, digamos, lo que importa es buscar una medida de buscar la paz en esos conflictos para que no lleguen emigrantes a la Unión Europea, para que no afecte, digamos, en el comercio interior y en seguridad de sus intereses, y donde esas fuerzas militares de las que se habla, pues como se ve, son muy modestas, 5.000 militares, y simplemente para una intervención inicial o bien para, digamos, una retirada de intereses. Y prácticamente pues es algo que la guerra de Ucrania pues ha dejado en ciertas medidas un tanto obsoleto y que bueno, me gustaría ir tratando más adelante en otros programas y ya pues digamos no me extiendo más en este. Don Fernando, disculpa, la verdad te pido disculpas porque vamos muy a petas de tiempo y la verdad es un tema muy sustancioso, pero sin duda lo continuarás desarrollando en otros programas, además de esa forma tan magistral y además por fascículos. Te agradezco mucho tu paciencia y tu comprensión, ¿eh? Dicho lo cual, queridos oyentes, pues como he dicho, como comentado, ponemos final al programa de la Pica Flandes de hoy. En Informa Radio y les animamos por favor a difundir y a compartir estas experiencias y estas opiniones que desde luego sientan la base de una opinión pública que se va abriendo paso, lo quieran o no, cada vez con mayor fuerza y siempre destacando ese papel moderador y vertebrador y con ganas y con esa ambición de participar en el futuro de nuestra nación con un papel activo, no meramente pasivo, como un testigo desde, vamos a decir, desde las gradas, sino de estar ahí ayudando a que España supere estos terribles desafíos. Ese es el deseo de este programa y desde luego de los veteranos de las Fuerzas Armadas. Dicho lo cual, les deseamos a todos nuestros oyentes una feliz Navidad en compañía de todos sus seres queridos y también de aquellos que nos han dejado recientemente. Un fuerte abrazo a todos y feliz Navidad. Muchas gracias.